Saludos estudiantes, hoy vamos a ver el tema la reseña. ¿Qué es la reseña? Es una narración breve y compendiosa. El término suele utilizarse para nombrar al examen que se realiza de una obra científica, un libro, una película, un disco, etcétera, y que se publica en un medio de comunicación a nivel académico. Se utiliza para exponer y valorar una obra literaria, una pieza audiovisual o algún tipo de acontecimiento como las obras teatrales o los conciertos. Las reseñas son textos que encontramos en revistas, páginas web, periódicos, libros o producciones académicas. Los tipos de reseñas. Tenemos la reseña crítica, que el escritor analiza una obra, un libro, una película y de forma analítica da su opinión. Una reseña narrativa, cuando el escritor proporciona al lector una visión general acerca de una investigación. Una reseña informativa, que el escritor da información sobre un tema determinado sin dar su opinión. Una reseña analítica, cuando el escritor realiza un ensayo sobre un tema determinado, analizando en profundidad. Una reseña literaria, cuando el escritor analiza un texto literario de forma objetiva, teniendo en cuenta el autor el contexto de obras del mismo. Una reseña bibliográfica, que se trata de un listado de recursos que se han utilizado para hablar acerca de un tema concreto. De ahí que tenemos lo que es las reseñas por concepto, ¿no? Que puede decirse que a nivel general la reseña es una nota que describe o resume los aspectos más salientes de un texto o de un contenido audiovisual, lo que nos ayuda a que el lector conozca la obra en cuestión. Es decir, la persona que lee una reseña sobre una película se va a informar sobre el argumento y sobre lo que trata esa película. Esta reseña nos pretende ofrecer una visión panorámica general, crítica sobre el objetivo. Se trata de describir, darnos información que puede despertar el interés al lector para poder ver la película o para poder leer un libro o escuchar un disco o acudir a un evento. La estructura de una reseña tiene su inicio, desarrollo y conclusión. En el inicio debemos de presentar la obra del reseñador, el nombre del autor, el año de publicación y demás referencias necesarias. En el desarrollo, en esta sección, realizamos una sinopsis y destacamos los elementos más importantes de la obra. Para dar un puente a la conclusión al final de este punto, nos podemos introducir a la valoración o juicio. Y por último, la conclusión, que finalmente el autor o la autora debe de hacer una síntesis y ver el recorrido de todo lo que es la obra. Las características de una reseña: su extensión suele ser breve, expone e informa de manera clara y concisa la idea general y los puntos relevantes de una obra. Entrega una valoración o juicio por parte del autor, hace uso de una introducción, desarrollo y conclusión para organizar la estructura del texto, demuestra que el autor ha realizado una lectura detenida y cuidadosa sobre la obra. Los consejos para elaborar una reseña literaria. A la hora de escribir una reseña de un libro, es importante basarnos en un método muy sólido, muy ordenado, para no dejar ningún punto a considerar. En primero, muchos expertos recomiendan a crear un borrador con los temas que se desea tratar. Debe de atraer al lector desde la primera línea de una reseña de escritos. El último recurso muy usado de una reseña de los tipos, veamos el ejemplo, será la obra. Ver una obra y realizar lo que es la reseña. Otro punto a tener en cuenta es que el tema de trata del libro es importante desarrollarlo de forma muy adecuada, que brinde al lector las herramientas necesarias para poder elaborar las opiniones. Además del trasfondo teórico acerca del eje de la obra, se suele mostrar una pequeña pero muy completa mirada del mundo en sí mismo. Al leer una reseña, siempre es grato conocer la reacción del autor a verse puesto frente a frente con la obra por primera vez. Además, no debemos de temer la sinceridad para que nuestro trabajo sea muy efectivo. Es aconsejable comparar la obra con otros trabajos del mismo autor o bien con los libros relacionados a ese tema.
Por último, se debe redactar una conclusión para reafirmar la postura. Aquí tenemos un ejemplo de una reseña del Titanic. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.